En Josué capítulo 5, hoy terminamos el capítulo 5 del 13 al 15, los versículos, y he titulado el tema de hoy, la revelación que confirma la victoria. La palabra revelación en griego es la misma que se utiliza para el título que nosotros tenemos para el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es revelación y tiene que ver con que se corre el velo o se abre una cortina a través de la cual podemos ver. Y Dios nos muestra algo que Él quiere mostrarnos. Y aquí se lo mostró a Josué. Y nosotros también tenemos que tener revelaciones de Dios que nos permitan ver la victoria asegurada. Y cuando marchamos, necesitamos esa confirmación, que estamos en el camino correcto y que Dios nos está diciendo, bien, sigan así, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Miren lo que dice Josué capítulo 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. En apariencia era una persona de carne y hueso. Los comentaristas dicen que era alguien muy especial, no un ángel. Directamente no era un ángel, porque Josué luego se postró ante él y no hay permiso para postrarnos ante los ángeles, pero aquí no era un ángel. Los comentaristas coinciden que era una revelación misma de Cristo. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Obviamente en esa etapa Josué todavía no sabía de quién se trataba y le hizo esa pregunta. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y fíjense, ejército de Jehová, las huestes celestiales, y aquí tenemos al príncipe revelándose al mismo Josué. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí nosotros vemos una cosa muy clara, y te quiero decir esto como una frase hecha. A medida que marchamos, aumentan las dificultades, pero también aumentan las manifestaciones del apoyo divino. Tenemos que entender que a medida que marchamos en el camino de Dios, en la vida cristiana, van a aumentar los desafíos. Pero no te asustes. También aumentan las manifestaciones de la revelación o la revelación de la manifestación de la presencia de Dios, confirmándonos que estamos en el camino correcto. Así fue la aparición que tuvo Josué y se encontró con alguien que lo confirmó y le hacía ver que todo lo que estaba haciendo él era bueno y que tenía que seguir adelante. No obstante, nosotros tenemos que aprender aquí algunas cosas y te quiero mencionar tres que nos ayudan a saber cómo vivir esas recomendaciones, esas confirmaciones de Dios. Por ejemplo, recomendaciones para tener confirmación de Dios. ¿Querés tenerlas? Amén. Amén. Necesitamos sí o sí tener esas confirmaciones. Que Dios se manifieste en nuestras vidas como diciéndonos, sigan, sigan, estoy con ustedes, no los he desamparado. Mi gracia y mi poder se manifiestan en lo que ustedes hacen. Por eso cuando decimos es un mimo de Dios, las actividades que vivimos y disfrutamos al máximo, sentimos como que cada una de ellas son confirmaciones de Dios, animándonos a seguir adelante, como que tienen la aprobación divina. Y nosotros necesitamos la aprobación divina. ¿Por qué? Porque queremos agradarlo al máximo. Hay tres recomendaciones, por lo menos yo veo aquí. La primera de ellas es recordar las promesas de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en Josué capítulo 1, versículo 5, aparece la promesa que Dios le había hecho a Moisés. Fíjense lo que dice el texto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué lo sabía. Josué estaba consciente de esa promesa. Pero qué triste que hay personas que forman parte de la iglesia que no recuerdan promesas, que no tienen promesas, que no se apropian de las promesas de Dios
que les dice que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a proteger, que Dios no nos va a desamparar. Hay personas dentro de la iglesia, no esta en general, estoy hablando en términos genéricos, que se sienten desamparadas, sueltas, desvalidas, como que están luchando las batallas espirituales solos. Aquí Josué estaba basándose en una promesa que Dios le había hecho, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 5, recién la acabamos de leer, y él seguramente la tomaba muy en cuenta. Yo te quiero invitar, iglesia, que tomes en cuenta las promesas de Dios. Si querés tener confirmaciones de Dios, tenés que saber alguna de las promesas, por lo menos una, apropiarte de ella. Esta la tomo para mí. Dios está conmigo, no estoy solo, no estoy desamparado, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque la promesa se la hizo a Moisés y ahora se la hace a Josué. Y como nosotros la estamos considerando, también la tenemos que tomar también para nosotros. Dios está con nosotros, así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, también estará conmigo, también estará con vos. Amén, iglesia. Por lo tanto, Josué estaba sintiéndose confirmado, por lo menos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sabía que Dios no miente, que Dios no promete en vano. Si Dios te lo promete, te lo cumple. Dalo por hecho. Por lo tanto, de aquí tenemos que salir nosotros confiados en que Dios está con nosotros, no estamos solos, y así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, también estará conmigo. Decir ahora fuerte: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Es su promesa y la creo. Punto y aparte. Créelo, iglesia. Aquí nosotros vemos a Josué tomando en cuenta esa promesa, y me imagino que eso lo hacía marchar confirmado. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para la confirmación de Dios es estar yendo hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios y no la cumplen, la ven de lejos. No hacen nada para agradar a Dios en el cumplimiento de su voluntad. Esto es grave porque es desobediencia. Y hay personas desobedientes. El diablo fue una de ellas. Hay personas desobedientes, y la desobediencia, como venimos diciendo en mensajes anteriores, tiene castigo. Y la obediencia tiene premio. Aquí Josué estaba yendo hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que tenía que conquistar todo Canaán. Canaán estaba compuesta de 15 naciones paganas. ¿Se acuerdan? Fereceos, saduceos, bueno, había un montón de naciones paganas y todos tenían territorio. Estaba Jericó pronto para ser conquistada, y después Lais, y después otras regiones. Y estaba Josué caminando hacia esas conquistas. Si vos estás encaminándote hacia la conquista de la voluntad de Dios, vas a tener confirmaciones. Dios te va a salir al encuentro para decirte: seguí adelante, seguí marchando, no desistas, no te resignes, no estés renunciando. Hay muchas personas que quieren ver resultados rápidos. Hay gente que está esperando magia de parte de Dios y no milagros. Hay personas que quieren todo para ayer. Y nosotros necesitamos entrar en el proceso para convencer a los que nos rodean, pero principalmente a nosotros mismos, de que estamos aptos para lo que Dios quiere darnos. No necesitamos convencerlo a Dios, porque Dios ya nos conoce. Pero también tenemos que convencer a los demonios que están expectantes de si estamos por cumplir o no la voluntad de Dios. Hay personas que no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo su propia voluntad, y eso, por supuesto, no requiere confirmación de Dios porque se han independizado de Dios. Pero cuando estás involucrado en hacer la voluntad de Dios, Dios necesita confirmarte para que sigas adelante marchando firme en la carrera. Aquí nosotros vemos a Josué, que estaba, por supuesto, cerca de Jericó. Dice: estaba Josué cerca de Jericó. Y por lo que dice el versículo 3, estaba con la mirada abajo. Estaba como mirando abajo. Porque después dice que levantó su vista.
Bueno, yo me imagino que estaba orando, o estaba reflexionando, o estaba meditando cuál tendría que ser la estrategia para conquistar Jericó, porque se encontraba cerca de Jericó, el próximo desafío a vencer. Y me imagino que estaba meditando cuál sería la estrategia mejor para entrar a conquistar ese lugar. Y nosotros, cada vez que nos encontremos en el camino hacia la voluntad de Dios, vamos a tener confirmación de Dios. Cuando vos venís a la iglesia, estás en el camino hacia la voluntad de Dios. Cuando vos lees la Biblia, estás en el camino hacia la voluntad de Dios. Cuando vos orás, estás en el camino hacia la voluntad de Dios. Cuando vos estás obedeciendo a Dios o meditando acerca de su palabra, estás en el camino hacia la voluntad de Dios. Y allí se te va a manifestar Dios para confirmarte. ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y nos confirma de que estamos en el camino correcto? Produce gozo, porque recibimos la revelación, recibimos su guía, su orientación, y nos está diciendo que tenemos que hacer ajustes o corregir la marcha o tener más contundencia en lo que estamos haciendo. Y Dios nos confirma. Por eso es la misma presencia de Dios confirmándonos. Y la presencia de Dios siempre confirma con gozo y paz. Por eso cuando vos estás confirmado por la presencia de Dios, estás confirmado con gozo y paz. Y dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, que podés seguir adelante, tranquilo, confiadamente, porque ya tenés la paz y la confirmación de que Dios te dice, seguí firme. Viniste a la iglesia, seguí viniendo. Estás leyendo la Biblia, seguí leyéndola. Estás orando, seguí orando, porque la Biblia dice, orad sin cesar. Por eso, cuanto más crezcamos en hacer lo que a Dios le agrada, más confirmaciones vamos a tener de que estamos haciendo lo correcto. Y así es Dios. Pero aquí dice luego, alzó los ojos al cielo. Alzó los ojos al cielo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Alzamos los ojos al cielo cuando estamos leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia. Eso es indudablemente alzar los ojos al cielo, de donde vendrá nuestro pronto auxilio, nuestro socorro y todas las mejores cosas y benditas. Toda buena dádiva viene del cielo, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, porque marchamos en su nombre hacia el cumplimiento de su divina voluntad. Amén. Dios no te va a dejar sin esa confirmación que necesitamos. Y aquí Él viene, como vino a Josué. Estaba Josué sin duda orando, meditando, reflexionando. ¿Cómo hago para conquistar Jericó? ¿Cómo hago para hacer plenamente tu voluntad? Y se le apareció Dios, se le apareció Cristo, se le apareció el Espíritu Santo, por así decirlo. Y así sucede con nosotros, igual. Cuando vos estás queriendo agradar a Dios y hacer su voluntad, Dios te va a venir al encuentro y vas a sentir que Él te habla, te mima, te confirma, que te está diciendo, estoy con vos, no te achiques, no desistas. Ay, sinceramente se los digo, es una gloria cuando viene a nuestro encuentro la presencia de Dios y nos confirma principalmente con gozo y paz. Y a vos te da ganas de seguir adelante, enfrentándote a quien sea, porque sabes que Dios está con vos y como lo prometió, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y eso es glorioso, maravilloso, porque a medida que marchás, aumentan las dificultades. Esas dificultades pueden ser oposiciones, enemigos, emisarios de Satanás que te van a salir al encuentro y van a tratar de acecharte, amenazarte, ponerte palos en la rueda. Y si vos sos una persona que está sola, desamparada y tenés ese sentimiento inmundo que es del diablo, obviamente te vas a venir a pique. Vas a sentirte, ¡ay, pobrecito de mí! Pero es mentira. Porque en Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenés que cambiar la mentalidad. Tenés que entrar en una nueva dimensión de conquistas, de victorias.
y de sentirte poderoso en Jesucristo, sin ninguna vanidad, sin que te vanaglories de nada, como lo vas a ver más adelante. 3 cosas que se recomiendan entonces: creer la promesa de Dios, recordarla, estar yendo hacia el cumplimiento de su divina voluntad y levantar tus ojos al cielo, porque de Dios viene toda buena dádiva y todo perfecto. Ahora, 3 cosas que vemos aquí en Josué claramente, porque vas a tener revelaciones. A lo mejor Dios te dice a la mente, como me lo dijo a mí. Yo me encontraba en situaciones dramáticas, te lo digo en serio, dramáticas, acuciantes, siendo pastor de esta iglesia. Y pensando en renunciar, pensando en tirar todo. Te estoy hablando de muchos años atrás, más de 30 y pico de años atrás. Yo estábamos recién empezando acá como familia. Y estaba peleando la buena batalla en situaciones difíciles y me arrodillaba y en 6 oportunidades me arrodillé diciéndole a Dios: no quiero seguir más, renuncio. Y Dios aparecía en mi mente para decirme: seguí adelante. Después no fue necesario que me dijera más, seguí adelante, porque ahora, como ustedes ven, sigo adelante. Ya me dio un empujón, bueno, y ahora gloria a Dios, aleluya. Él es tan misericordioso, tan amoroso, que me alentó de tal manera y me confirmó con una voz en mi mente, y que yo sabía que era la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque me trajo gozo y paz, y me llenó de entusiasmo, me llenó de alegría, y me levanté sintiéndome invencible hasta el día de hoy, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso, cuando vos tenés el poder del Espíritu Santo, te va a impulsar Dios de una manera que te vas a sentir realmente una persona, como dice Pablo, más que vencedora. Pero aquí vemos 3 cosas que son necesarias tomar en cuenta. Porque si no tenés costumbre de escuchar a Dios, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Pero a lo mejor vos no sos oveja de Jesús. A lo mejor sos carnero, qué sé yo. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero no sé quién sos. Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién sos. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Y aquí Josué estaba en una guerra. Se iba a enfrentar a 15 naciones paganas, idólatras, perversas, que tenían 10 millones de demonios como ídolos y dioses, que adoraban a cualquier cosa. Eran personas ocultistas, malignas. Y Josué estaba en guerra. Y mira lo que dice el versículo 13. Y la primera recomendación: ante las revelaciones o visiones necesitamos tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Fíjate en el capítulo 3 del libro de Malaquías, ahí te habla del discernimiento. Después que habla del diezmo y de la ofrenda. En el capítulo 4 y 5 de Hebreos también te habla del discernimiento. Y el discernimiento es poder darte cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que te conviene, de lo que no te conviene, de lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Pero hay personas confundidas que no disciernen nada, agarran cualquier bicho, lo abrazan, le dan mimos y se apasionan, en el sentido espiritual estoy hablando, y terminan enyugados con Satanás. Y no se dieron cuenta, porque no tienen discernimiento. No pusieron en la balanza qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que agrada al diablo. Y les pareció bien, se sintieron cómodos, se sintieron bien y dijeron: parece que debe ser bueno porque me hace sentir bien. Y abrazaron la maldición, no la bendición. Y hay personas que son así, agarran cualquier cosa porque les hace sentir bien. Jesús agarró la cruz y la cruz no le hacía sentir bien. Sin embargo, Él prefirió ir a la cruz. ¿Por qué? Porque agradaba a Dios. Dios te va a desafiar para que tomes decisiones. Por eso, mira lo que dice aquí Josué, en el versículo 13, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y recuerden, la espada en la Biblia
es símbolo de la palabra de Dios. La espada en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios. O sea que podría parecer un varón bíblico que estaba desenvainando una espada bíblica. Eso es lo que nos podemos imaginar. Y Josué habrá dicho, uy, este es un creyentazo. Este es un hermano bíblico al 100%, que sabe la Biblia, domina la Biblia, conoce la Biblia. Que vos sabés bien que hay muchísimas personas que hablan muy bien de la Biblia y conocen de memoria toda la Biblia, pero no sirven a Dios. Y Josué, yendo hacia él, mirá lo que le dijo: ¿eres tú de los nuestros o nuestros enemigos? ¡Ah! ¡Qué tremendo! Josué no se dejaba llevar por la apariencia. Hay mucha gente en el mundo que se deja llevar por la apariencia. Uy, ¿cómo domina la Biblia? Tiene una Biblia, mirá qué grande es la Biblia. Uy, y tiene un montón de textos bíblicos de memoria. Uy, este debe ser pastor, evangelista, misionero, apóstol. Josué le dice, ¿sos de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque estaba en guerra Josué. Y nosotros también estamos en guerra espiritual, peleando la buena batalla de la fe. Por eso tenemos que tener no solamente ojos físicos abiertos, sino espirituales también. Porque tenemos que darnos cuenta y no dejarnos llevar por la apariencia. Como Jesús dice que Él no se dejaba llevar por nadie. ¿Por qué? Porque sabía lo que había dentro del ser humano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí Josué le dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjense aquí lo que vamos a leer. El que alguien sepa la Biblia no es señal de que Dios lo use. Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Quise citar este texto principalmente para que no es simplemente que vos creas, que el que te dice yo creo es suficiente. Hasta el diablo cree. Vos tenés que ver que esa persona viva por lo que crea. Esa persona se juega por lo que cree. Esa persona muestra lo que cree con su forma de vida. No es simplemente, no, muchos hablan bien. Yo creo en Dios, sí, pero ¿qué Dios? ¿El Dios verdadero creador del cielo y la tierra o el Dios de demonios con minúsculas que andan adorando a personas y haciendo cualquier cosa? Hoy escuché un documental que me llamó mucho la atención porque trataba el tema de la gran mezcla, ensalada rusa que existe en muchas iglesias, entre comillas, llamadas cristianas. Y decía un periodista, me llama la atención que yo fui a una iglesia tal en tal lugar y encontré que había una virgen, había un santo, pero después había unas estatuas de cosas que eran raras. Y el otro periodista le decía, lo que pasa es que allí se mezcló la religión popular, la religión autóctona del lugar, que adoran a la Pachamama, que han hecho una estatua. Era toda una ensalada rusa. Y hay mucha gente así, con esa ensalada rusa en la cabeza. No tengo ni idea de quién sos. Y esto nos habla de que nosotros también tenemos que saber con quiénes estamos. Cuando vos recibís algo de parte de Dios, te tiene que hacer humillar, te tiene que hacer agradecerle a Dios, porque es su misericordia la que nos está utilizando. Es su misericordia la que permite que nosotros podamos servirlo. Sin embargo, vos sabés bien que hay personas que en vez de decirle gracias Dios, porque la verdad que sin tu ayuda yo no hubiera podido hacer nada de esto, hay gente que dice, qué capo que soy. Mirá los dones que me dio Dios. Mirá los talentos, qué talentoso que soy. La verdad que como yo no hay otro. Y eso es enaltecimiento. Cuando el apóstol Pablo habla sobre que él recibió revelaciones poderosísimas en el Espíritu y que subió hasta el tercer cielo por la gracia y la misericordia de Dios, él menciona que también había otros que se habían envanecido y se habían vanagloriado. Y cuando vos simplemente te felicitas a vos mismo, decís que capo, la verdad, tenía que ser yo, no otro. Ahí empieza tu decadencia. Es lo que dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 11.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No dejes de mantenerte humilde, no dejes de agradecer a Dios por lo que Él te permita vivir, hacer o ser o tener, porque el día que te jactes de que lo has conseguido, ahí fuiste. Dice el libro de Santiago que ante Dios no se acepta ninguna clase de jactancia, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Por eso nosotros tenemos que mantener esa humildad. Señor, si no hubiese sido por ti, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Dónde hubiera terminado? Hay una canción, ¿no es cierto? ¿Qué sería de mí? Me vino justo, así que no hagan que lo cante, por favor. C. Ante las revelaciones o visiones de Dios debemos santificarnos más. Dice el versículo 15 del capítulo 5 de Josué: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y miren, Josué capítulo 5, versículo 15. Así como Dios le marcó a Moisés antes de entrar a Faraón, eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 5, también le marcó a Josué antes de comenzar a conquistar la tierra, Josué capítulo 5, versículo 15. Eso que nosotros vamos experimentando en el proceso de llegar a completar la tarea que Dios nos encomendó, tiene que ver con gratitud, con humillación y santificación. Nosotros tenemos que mantenernos permanentemente entre humillación, gratitud y santificación. Aquí Josué se santificó, porque, escuchá, iglesia, y con esto termino, cuando Dios te va a hacer entrar en un nuevo nivel de conquistas, vos tenés que darte cuenta que ese nuevo nivel de conquistas nos eleva un peldaño más hasta la estatura de Jesucristo. Esto es todo espiritual y tenés que entenderlo espiritualmente. Si no lo entendés espiritualmente, obviamente no estás entendiéndolo espiritualmente. Por no decir, sos carnal. Eso es lo que nos dice Pablo, que hay personas que no entienden las cosas del espíritu porque están en la carne. Bueno, cada vez que vamos ascendiendo en esa estatura espiritual, son mayores demandas de santificación. ¿Por qué? Porque a mayor estatura de Cristo, mayor cercanía del cielo. Y nosotros no podemos perder de vista que vamos creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso las personas que viven una vida cristiana chata, inmadura, cualunque, mediocre, común, que no cambian nunca, son personas que todavía no han entendido el llamamiento de Dios a ser cada vez parecidos más a Jesucristo. Por eso aquí Josué tuvo una confirmación. Dios se le reveló y era como diciéndole: Josué, seguí porque vas bien. No desistas, no te resignes, no abandones, ya te falta poco, seguí adelante. Imagínense, Josué se humilló, adoró, agradeció y se santificó, porque esa era la demanda de Dios para seguir creciendo y seguir conquistando. Amén.